Desde 1962 empezó una nueva crisis pesquera. Además de escasez de peces, el gobierno había colocado un impuesto exclusivo y excesivo para el sector, lo que llevó a una huelga y problemas de producción. Para colmo, cuando las cosas empezaron a calmarse, los principales meses de pesca ya habían pasado. Se perdían millones de dólares a diario, pero el gobierno no quería ceder. Cuando los bancos, para evitar falta de pagos, cortaron los créditos para toda la industria, ya varias empresas estaban en quiebra y otras tantas empezaron a rematar todo. Para 1963, la industria entera se había venido abajo. 64 empresas tuvieron que cerrar. Los que sobrevivieron tuvieron que trabajar a pérdida para cumplir contratos con la esperanza de que la situación mejorase. Luis Banchero, quien en ese momento era el segundo empresario más importante de la industria pesquera a nivel global y que siempre controlaba todos sus negocios, tuvo un problema todavía peor. Por primera vez había cedido el mando de una de sus compañías, la empresa periodística Nacional, y quien la administraba había perdido varios millones de dólares, no robándolos, sino por una pésima administración. Esto, sumado a la crisis pesquera, hizo pensar que Banchero también quebraría. La situación era crítica. Pero Luis Banchero Rossi tenía ya un plan. Durante meses había estado en negociaciones con quien por entonces era el número uno del mundo, Harvey Smith. En medio de la crisis viajó a Estados Unidos, cenó, conversó y llegó a un acuerdo con él, sin demostrar su verdadera situación. Todo estaba solucionado. Era 1964 cuando Luis se mudó al Hotel Crillon, a la Suite 7H, en el centro de Lima. No tenía hijos ni esposa, pero sí una vida amorosa, activa y libre. Banchero seguía produciendo y generando empleo y riqueza, pero la industria seguía tambaleante. Por razones inexplicables, el gobierno de entonces ponía trabas a la pesquería, que pagaba mucho más impuestos que las mineras y azucareras. Cada vez más empresas tenían que declararse en quiebra. No solo era falta de apoyo, sino casi un ensañamiento con un sector que producía la cuarta parte de las divisas que obtenía el país. Las políticas tributarias estaban generando una verdadera catástrofe. Por ejemplo, la compañía Grupo Pacífico del empresario Rafael Graña estaba valorizada en 400 millones de dólares en 1962, pero para 1964 ya estaba en quiebra. Tuvo que ser rematada en solo 3 millones y nadie quiso pagar por ella. Incluso Banchero Rossi tuvo que cerrar algunas empresas y ceder acciones en otras, pero tampoco eso lo detuvo. En plena crisis, con una reducción de 80% de la industria en Chimbote, siguió comprando maquinaria, agilizando procesos, reduciendo costos, mejorando la calidad. Cuando hubo escasez global de materia prima, varios gigantes tuvieron que retroceder y reacomodarse. Entonces, Luis Banchero Rossi pasó a ser el número uno del mundo. Era 1965 y tenía solo 36 años. Sin embargo, la industria pesquera peruana estaba al borde del colapso. Debido a las altas tasas tributarias, ya no era un negocio. Una vez más, mientras ahora mandaba construir embarcaciones de 200 toneladas, Banchero tuvo que intervenir, incluso amenazar con el cierre total de sus fábricas. Finalmente, el gobierno decidió revisar su política tributaria pesquera. El 4 de octubre de 1967 se firmó en el Congreso la Ley de Fomento a la Pesquería. Admirado y querido por todos, por socios y pescadores, por empresarios y obreros, incluso hasta por su competencia, Luis Banchero Rossi era ya entonces una leyenda. Su carrera siguió siempre para arriba. Tenía ya 42 años y para muchos su destino era la presidencia de la República. Para otros, seguir comandando la industria pesquera. Algunos decían que ahora tenía la mirada puesta en la aviación,